Muy buenas, mi nombre es Roberto Carlos Rojas, estudioso de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, Universidad Manuela Beltrán, segundo semestre 2017, asignatura Seminario de Investigación 2. En el día de hoy voy a exponer los paradigmas de investigación científica, positivismo, relativismo, realismo y pragmatismo, las cuales son modelos que nos permiten acercarnos a la realidad y marcos generales de la investigación que se consideran básicos para fundamentar un planteamiento educativo. Tenemos el positivismo como principal representante a Comte. Escribió en su curso de filosofía positiva en el siglo XIX, en los años 30. También hubo otros precursores antes de Comte, como fue Francis Bacon, John Locke, David Hume y Berkeley. Eh, Se desarrolló este positivismo perviviendo con fuerza por lo menos hasta finales de los años 50. Tuvo diversas adiciones, como fue el neopositivismo a finales del siglo XX. Esta línea filosófica es de carácter experimental y lógica, es contrario al dogma. Eh, la realidad para el positivismo es la única circunstancia factible. El positivismo tiene algunas características que Hacking en 1983 las dio a conocer. Hace hincapié en la verificación, cultiva en exceso la observación en un fenómeno, es contrario a la causación, no es necesario buscar causas de la naturaleza, no da suficiente importancia a las explicaciones científicas, es refractorio a las entidades teóricas, es antirrealismo, o sea, se opone al realismo, a otro paradigma, se opone radicalmente a la metafísica, considera que el método científico es el único intento válido para el conocimiento. Para los positivistas, la ciencia progresa en la medida en que las teorías pueden predecir y explicar más que sus predecesoras. Cualquier teoría será superada por otra teoría, luego que se pueda presumir falsa, aunque no se sepa todavía. Concluye que la ciencia es el único camino para el conocimiento válido. Reduccionismo cientifista. Esto es el conocimiento científico. Es el único válido, objetivo y verdadero. No existe otro conocimiento que el empírico, el que se funda en los hechos y formula leyes de coexistencia y lesión de fenómenos. El único método válido es el de las ciencias experimentales. Aquí queda claro que las características del positivismo entonces pues tiene mucho que ver con la observación, el método científico y la parte práctica, el empirismo. Otro paradigma que voy a dar aquí a socializar es el relativismo. En las ideas de Hudson, Hudson fue uno de los exponentes, fueron retomadas por Kuhn y Gerkel, perdón, los primeros referentes filosóficos importantes del relativismo. El relativismo considera a la ciencia ante todo una actividad social y humana. Las pruebas, especialmente las empíricas, no son decisivas para conformar las verdades científicas, es decir, las afirmaciones sobre el mundo no provienen exclusivamente de los datos observacionales, al contrario del positivismo, que generalmente todo es observación. Popper en 1958 afirma que solo se puede acceder a un número finito de observaciones y la lógica demuestra la existencia de un gran número de hipótesis compatibles con un conjunto finito de observaciones que incluso pueden ser contradictorias entre sí. Para los relativistas, el conocimiento depende de cada sujeto, de cada especie o de cada grupo. Eh, el relativismo en cierta manera entonces queda claro pues que es contradictorio con el otro paradigma, con el positivismo. El relativismo, pues de acuerdo acá a los conceptos, dice que lo real no tiene una base permanente, sino que se basa en los vínculos que existen entre los fenómenos respecto al conocimiento, y el relativismo sostiene que no alcanza lo absoluto,
Un objeto son las relaciones. Su objeto son las relaciones. El relativismo defiende las tesis epistemológicas extremas como el holismo, la inconmensurabilización y la infradeterminación. La inconmensurabilidad no es más que las ideas eh, de no poder comparar dos cosas. A eso se refiere la inconmensurabilidad. Otra tesis importante del relativismo es el carácter holista del conocimiento científico. Las hipótesis nunca se contrastan individualmente, sino como partes de redes más amplias de un sistema de creencias. Por tanto, el éxito o el fracaso de este proceso de llevar a buscar errores y aciertos en toda la red global. Tenemos acá otro paradigma, el realismo. El representante más conspicuo es Karl Popper. Los planteamientos realistas más duros parten de considerar que el objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas según un criterio de racionalidad representado por la superación de muchos intentos de falsación. Según Popper, pues para llegar a la verdad, para poder encontrar verdades, hay que refutar lo que se está diciendo, hay que pues falsar lo mayor posible una hipótesis, una teoría para poder llegar a ella como verdadera. Hay en otros para poder demostrarla y esa teoría o esa hipótesis o lo que se está diciendo. El realismo tradicional adopta una posición reduccionista y cientifista en cuanto considera que la ciencia es el camino para llegar al conocimiento. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla, lo que decía ahorita, mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. El falsacionismo es uno de los pilares del método científico. Este solo cree en el método científico. Este paradigma busca el porqué de las cosas y su principal enfoque es la comunicación. Tenemos también el otro paradigma, el pragmatismo. Se fundó en Estados Unidos en el siglo XIX por el señor Charles Sanders Peirce. Este filósofo reemplaza la verdad por método, la cual es la garantía y le da objetividad a la ciencia. Peirce niega el principio de correspondencia como criterio de verdad, que es el propio del realismo metafísico y del realismo científico. El pragmatismo, que es algo que se basa en la comunidad científica, ¿sí? Afirma que algo es real cuando un grupo de científicos lo ha comprobado, lo ha estudiado. ¿Sí? El pragmatismo fue popularizado por William James y el señor John Dewey. También tenemos otro exponente más actual, pues tenemos al filósofo Richard Rorty, que ha desarrollado algunos de los puntos de vista de los pensadores norteamericanos ya mencionados, James y Dewey. El pragmatismo distingue los objetos reales del mundo y los teóricos idealizaciones de la ciencia que describen a los otros. Asimismo desplaza el acento negativo del realismo de Popper en la falsación de teorías hacia las constataciones superadas. Si una teoría falla al resolver determinados problemas, no hay razón suficiente para descartarla, según el pragmatismo. Esto quiere decir pues que le da otras oportunidades. El pragmatismo admite que la ciencia no es el único camino válido para el conocimiento, alineándose en parte con la tesis relativista frente a las posiciones cientifistas del positivismo y realismo. En ciertos aspectos el pragmatismo puede considerarse una posición intermedia entre el realismo y el relativismo radical, como queda patente en sus puntos de vista sobre el progreso científico y la dinámica de aceptación y rechazo de las teorías científicas. El pragmatismo coincide
con el realismo en que las teorías pueden ser equivalentes empíricamente, esto es, pueden compartir unas mismas bases de pruebas empíricas. Se opone a la especulación de las ideas que no tienen práctica. Pretende que a través de la actividad y de la experiencia práctica se llegue al aprendizaje. Se basa en la experiencia viva de la realidad en cosas concretas. El pragmatismo pues se basa más que todo en cosas concretas, prácticas, ¿sí? Como se dijo aquí, tiene pues una posición intermedia entre el realismo y el relativismo radical. Eh, es una corriente, es un paradigma pues bastante intermedio. Eh, Aquí concluyo con la explicación de los 4 paradigmas, los cuales son modelos, como dije en un principio, que nos permite acercarnos a una realidad. Este es el primer video. En un segundo video voy a exponer las preguntas relacionadas con investigación.